Bienvenidos nuevamente a las mesas redondas que hemos organizado con colegas de Latinoamérica, desde Argentina, Brasil y México. Tenemos a la Universidad Nacional de La Plata, a la Universidad de Buenos Aires en Argentina, a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde Brasil tenemos también a Lucas Mioto, que en este momento está en Maastricht. Ya hemos tenido la primera presentación de esta primera mesa redonda con el doctor Andrés Botero Bernaldez de Colombia, y ahora tenemos el gusto y el placer de contar con un amigo de la casa que hace años nos conocemos, que es el doctor Imer Flores, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma, y nos va a dar el gusto de presentarnos la visión justamente de los mexicanos en México, con su presentación Una visita de Hans Kelsen en México. Así que, sin más para mí, volvemos entonces el formato anterior, la presentación va a quedar grabada y luego cerramos la grabación para abrir a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Imer. La plataforma es tuya. Muchísimas gracias, querido Jorge, por la amable presentación. Por supuesto que también muchísimas gracias a Verónica Rodríguez Blanco, con quien hemos compartido muchas de estas inquietudes. Por supuesto que también a Marichuy. Y bueno, y por supuesto que me da mucho gusto también saludar a Julieta Rábanos, a María Laura de Lucci, y aunque no está Juan Pablo Alonso, también al querido Juan Pablo, así como reencontrar a Luca, que alguna vez habíamos coincidido en algún evento ahí en Río de Janeiro. Entonces, siempre es grato ver caras conocidas y bueno, agradezco de entrada la invitación. Nada más déjenme encontrar dónde quedó mi presentación para poderla compartir. Ya la tengo por aquí. Espero que no tenga problemas ahorita para directamente compartírselas. Aquí está. Pues comparto. ¿Ya se ve en la pantalla? Ya aparece. Perfectamente, Imer. Buenísimo. Nada más déjenme ponerle el modo presentación. Ahí está el modo presentación. Pues bueno, de entrada celebro, me sumo a esa felicitación que de alguna forma ya adelantaba Andrés y todos los que han participado en la importancia de hacer estos diálogos. Yo los entiendo, no me gusta reforzar el argumento diálogo sur global, norte global, sino diálogos. Olvidémonos de sures y nortes. Creo que justamente si nosotros no nos tomamos en serio nosotros mismos, seguiremos cayendo reproduciendo lo que estamos criticando, ¿no? Entonces creo que esa sería una notita como para dejarla de entrada. De alguna forma, adelanto, yo creo que mi exposición de alguna forma se vuelve un diálogo también con Andrés, un diálogo quisiera pensarlo y plantearlo como un diálogo con todos. Me encantó, creo que lo decían en las palabras iniciales, inaugurales, entre ellas creo que María Laura lo decía muy bien, esta parte de cuántos Kelsens hay, ¿no? Está muy claro que hay un solo Hans Kelsen, le podemos cambiar el nombre, alguna vez vi Juan Kelsen, pero bueno, eso es una cuestión más de nuestras idiosincrasias latinoamericanas, ¿no? Que de repente traducimos unos nombres y les cambiamos a otros, pero bueno, me queda claro que hay un Hans Kelsen nada más, pero creo que hay muchas lecturas de Hans Kelsen. Y en ese sentido, estoy convencido que esto que yo les voy a contar de México es lo mismo que nos acaba de contar Andrés para el caso colombiano. Por lo que dijeron Julieta y María Laura, me suena clarísimo que es lo mismo que pasa en el caso de la Argentina. Entiendo que en Brasil también ha sucedido algo parecido. Y en ese sentido, bueno, esto se vuelve una visita a Hans Kelsen en México. Y ahorita les doy un poco el resumen del tour. A ver, déjame ver dónde está el botoncito para seguir avanzando las diapositivas. Ahí está. Como pueden ver, digamos, esta va a ser la guía para estas revisitas a Kelsen en México. Él, como saben, visitó América Latina. Ya se hacía referencia muy claramente a ese viaje a Sudamérica, sobre todo a la Argentina. También llegó a final de cuentas a México hasta 1960, luego les cuento un poquito más de cómo fueron varios los intentos, pero luego se nos olvida y se acaba de documentar bien que también pasó en una visita a La Habana en 1941.
pocos días antes digamos, poco después de que la Unión Soviética fuera invadida por Alemania y pocos días antes de que los japoneses atacaran Pearl Harbor y que eso llevara a los Estados Unidos a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esa sería una notita que ahorita me centro en la visita a México. Ya hicieron referencia, Andrés ya hizo referencia a la frustrada visita a Colombia, inexistente, mítica o no, etcétera, visita. Ya el adendum de que si era por alguna cuestión con Gardel, todo eso me parece que ya está muy claro. De ahí recordaría un poco la importancia que tuvo Kelsen y cómo muchos mexicanos fueron a visitarlo, sobre todo ya cuando estaba acá cerca en Berkeley, en California, pero ya desde antes se le había ido a buscar a Europa, a Austria y luego a Alemania, pero bueno. Y bueno, de aquí, sobre todo lo que me interesa y es donde me trataría de centrar, es estas visitas a Kelsen, al otro y a los otros Kelsens en México, ¿no? Estas diferentes lecturas, y entonces de alguna forma lo vamos a revisitar en y desde México, ¿no? Entonces, esto diría yo es como para ir abriendo un poco el campo, ¿no? Decía yo, y entonces ahorita prometo llegar a los puntos creo que más centrales de la discusión, trataré de apurarme. A Kelsen, en este marco de que ya estaba en América, que ya estaba en Estados Unidos, que había ya llegado a Estados Unidos, pues una parada como lógica parecería ser viajar al vecino país del sur, a México, y entonces desde 1943 tenía abierta esta invitación a los cursos extraordinarios de invierno. Tengo entendido que ese viaje nunca se pudo concretar, porque Kelsen tenía que primero cubrir con ya estaba aplicando a la residencia de Estados Unidos y tenía que por algunas cuestiones migratorias residir en Estados Unidos unos años sin estar viajando. Y entiendo que esa fue la explicación, pero lo relevante, y lo adelanto, lo mencioné un poquito más adelante, es que después mandó un par de textos, el contrato y el tratado vistos desde la teoría pura del derecho, a Eduardo García Maínez para que él los tradujera y los publicara en la todavía entonces revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Entonces, pues llegan esos textos, digamos, traducidos por García Maínez poquito después del 43. Se repite la invitación para que vayan 47. Todavía la idea se anuncia que va a llegar Kelsen, pero al final de cuentas no se concreta la visita y luego con el tiempo el que llega a visitar es Joseph L. Kunz, el que llega a explicar un poco la teoría de Kelsen. Entonces ahí también esta cuestión de que nos llega a veces versiones de Kelsen de trasmano, eso ahorita luego lo trataría de reforzar ese idea. Pero como saben, la célebre visita es la del 60, para dictar unos cursos extraordinarios de primavera, y aquí hay mucho escrito, mucho documentado, y básicamente lo que sabemos es que Kelsen llega a México, aparentemente un tanto comprometido de salud. El tema también de la altura de la Ciudad de México no lo hacía que mejorara, y dicta una primera gran conferencia en un marco, las narrativas de la época son muy generosas, todas hacen referencia a un espacio de la Facultad de Derecho de la UNAM completamente lleno, ¿no? Un lleno absoluto, ¿no? de la facultad, que tuvieron que inclusive mudarse de un auditorio a un auditorio más amplio de la propia universidad, porque el auditorio de la facultad no daba, entonces se fueron a un auditorio más amplio. Y una de las anécdotas que se cuentan en esa discusión es que Kelsen, que traía su sombrero, se pierde el sombrero en el transcurso, ¿no? Y entonces, volviendo a estas ideas de los mitos y realidades, creo que es indiscutible que se le perdió el sombrero, eso creo que está fuera de discusión. El tema es qué es lo que estuvo atrás de que se perdiera el sombrero. Y dicen que por ahí Recasén Siches, que ya era profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, le explicó que seguramente alguien lo había guardado como un souvenir de su célebre visita, ¿no? Y entonces, ahí un dato relevante de esa visita del 60 es que Kelsen no acaba dictando las 4 conferencias que estaban
pactadas o acordadas, solamente dicta la primera. Ahorita les puedo elucubrar algunas razones de por qué. Ya como decía, una es esta cuestión la cuestión de la salud. La otra es que Kelsen insistió en que él quería ver a García Maínez. García Maínez no estaba entre los que estaban en el público. Consiguió ir a ver a García Maínez a su oficina. García Maínez era un alto funcionario universitario en ese momento. Lo llevaron a ver a hablar con García Maínez y, digamos, no sé exactamente el tenor de la plática, pero el hecho significativo es que Kelsen ya no dictó el resto de las conferencias. Acá pasa algo, creo, parecido a lo que ya he escuchado yo de otros colegas, sobre todo de colegas argentinos, de cuando la visita de Kelsen a la Argentina se politiza, y entonces que aquí también había el riesgo de que esta visita se acabara politizando y que entonces alguna cuestión de quizás mejor cortar por los ángulos. Inclusive habría que decir que Kelsen sí estuvo varios días, que Kelsen fue recibido inclusive por el presidente de la República en aquel entonces, Adolfo López Mateos. Entonces la visita era de del mayor calado, del trato de lo más digno, de lo más alto. El tema o la explicación parecería ser el tema del menoscabo en la salud. Este dato lo tengo pendiente, lo quiero para trabajar para lo que ya será otro artículo que se llamará Otra visita a Kelsen, y esa otra visita a Kelsen tratará de jugar o con algunos de estos, muy bien la lógica de Andrés, de desmitificar si Kelsen enfermó o si por alguna otra razón fue lo que estuvo atrás de esa suspensión de la visita. Y lo hemos platicado muchísimo con Oscar Sarlo, como lo conoce el profesor uruguayo, quien me dice, Imer, seguramente en las revistas, en los periódicos de la época, tendría que haber alguna referencia a qué pasó. Así como está documentado que Kelsen fue recibido por el presidente, así como están documentado en las notas más del lado sociales, que Kelsen estuvo en México, pues debería haber alguna referencia a que si se enfermó nuestro visitante distinguido, ¿qué quedó, no? ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? Algunos dirían, ya saben las explicaciones, y podemos jugar, como bien dice Andrés, a estos mitos, a deshacer mitos. Alguien no faltó quien dijera que seguramente le había pegado la revancha de Moctezuma. Como saben, el penacho de Moctezuma está en Austria. Entonces, pues, ¿qué más que el penacho de Moctezuma, la revancha de Moctezuma, el tema de la comida mexicana, la comida picante o alguna cuestión, alguna bacteria haya hecho estragos en Kelsen? Pero bueno, insisto, esto suena todavía un tanto a un mito de los que tenemos muchos en nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Y bueno, otro dato que es bien interesante, está muy documentado que para 1971 se insistió muchísimo en que Kelsen regresara a México, que viniera a México, que se le iba a hacer un homenaje en la Facultad de Derecho, y hay mucha correspondencia publicada en la revista de la Facultad de Derecho de México, donde se ven las cartas ir y venir, en donde en algunos casos inclusive es Margaret, la esposa de Kelsen, quien lo disculpa por el hecho de que no podrá atender al homenaje, que está muy honrado, pero pues ya estamos hablando de un Kelsen de prácticamente 90 años, ¿no? Entonces ya era una cuestión como muy complicada que hiciera un viaje largo, un viaje a la Ciudad de México con la altura de la Ciudad de México, era un tema que por cuestiones de salud no estaba, digamos, no, sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, estas son las visitas a México, como verán, más frustradas que realizadas. Insisto, se concretó la del 60 con esta nota que les digo yo, de que ni siquiera él dio las 4 conferencias que estaban pactadas, nada más dio una conferencia. Que sí, nótese, tanto en la del 43 como en la del 60, nos dejó un libro o 2 libritos, digamos, uno por cada una de ellas, de lo que él pensaba que iba a abordar en esos temas, en esas discusiones, Entonces, de que al menos él estaba interesado y que tenía el plan y tenía la idea, está claro que estaban perfectamente documentados, que había los textos que él iba a presentar, que él iba a discutir, y se acabaron publicando en México. Y eso creo que además regresa a hablar muy bien de Kelsen, de la estatura moral de Hans Kelsen, de haber de alguna forma pues, pensado en que esos textos se tenían que publicar para dónde estaban pensados, que no se pudieron concretar la primera visita del todo, y la segunda, que aunque se empezó, no se culminó, digamos, de todos modos el texto se quedó
en México, publicado en México, ¿no? Entonces, esas dos, insisto, creo que hablan de la estatura moral de Kelsen, que dicho de paso dicen era un hombre bajito, y que en las fotos que de la época se puede atestiguar que era, los mexicanos no somos precisamente muy altos, entonces que Kelsen fuera del tamaño inclusive bajito para nuestros estándares era como muy curioso, ¿no? Entonces eso lo dejo ahí como un dato medio de pasada, ¿no? Decía yo, y aquí están algunas imágenes de hoy la Facultad de Derecho, la Biblioteca Central. De atrás de este edificio de la Biblioteca Central es donde estaba la oficina de García Maínez en aquel entonces, y le comentaba y le decía, mira, desde aquí, desde lo alto, podemos ver la universidad cómo está distribuida. Está la Facultad de Filosofía, la Facultad de Derecho y luego la de Economía, y ya luego da la vuelta y empiezan medicina, arquitectura, perdón, química, física, ingenierías, arquitectura, ¿no? Entonces daba la vuelta. Y dicen que Kelsen específicamente mencionaba en ese punto que le parecía muy bien cómo empezaba, ¿no? Que la filosofía tenía que ser la base, el fundamento. El derecho tendría que ser como la regulación, un poco esta idea de lo que diera como el orden, la estructura, ¿no? Y que la economía pues ya sería como la parte práctica, la vida diaria, ¿no? Entonces, un Kelsen aparentemente como muy siempre, muy dispuesto a platicar y siempre generoso a dialogar con los mexicanos, y entonces, bueno, esa la dejo ahí como una referencia a esa parte de esa visita. Decía yo que en esta parte de las visitas, digamos, desde el 51 se le dio el doctorado honoris causa a Kelsen. En 60, en esa visita que conocemos, se le propone que sea profesor extraordinario de la Facultad de Derecho, que sea miembro correspondiente del Instituto de Derecho Comparado, ahora Instituto de Misiones Jurídicas, miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Filosofía, e inclusive se propuso para el Premio Nobel de la Paz, como bien se hacía referencia a partir de ese texto de Derecho y Paz, publicado en el 43 por el Fondo de Cultura Económica acá en México. Desde ahí claramente, y con esa referencia que hacía Andrés Botero, me meto a comentar también algunos temas de lo que ponía ya Andrés. A mí me parece claramente que Hans Kelsen usó la palabra paz y claramente estaba hablando de la paz, que era el concepto que tenía que usar en ese momento. Si cualquiera quiere insistir en esto, como bien decía María Laura, que luego queremos hacer sonar a Kelsen completamente aséptico, no es completamente aséptico. Él quiere hacer una teoría que sea pura, que sea aséptica, sí, pero Hans Kelsen no es aséptico, y si lo queremos revisar, basta leer La esencia y valor de la democracia, donde defiende la libertad y la igualdad, estos textos que hacen referencia claramente a la paz. Y bueno, ¿qué les puedo decir de alguien que inventó el Tribunal Constitucional Austriaco, donde claramente el trabajo es del control de constitucionalidad, ¿no? Entonces, y me parece que eso hace sonar claramente a un Kelsen que efectivamente ahorita discutiremos cómo justamente esa parte de lo aséptico y no aséptico es lo que se vuelve lo central en el diálogo de los latinoamericanos, y ahorita lo meto el tema de los mexicanos con él, en malentendidos, creo que sobre todo en no haberlo entendido bien es parte de lo que generaron esta parte de estas discusiones, que me parece que es lo mismo que pasó en Argentina, en Colombia, en los demás lugares. Y bueno, y ahorita justamente Andrés amplía el catálogo de gente que no leyó bien a Kelsen, no entendió bien todo el contexto, incluyendo ni más ni menos Karl Frost y a Norberto Boll. Entonces, ahí esa parte de llevarlo al extremo de que todo tendría que ser completamente teoría pura del derecho, me parece que sería un error, y bueno, lo dejo ahorita un poco por ahí como una primera reacción también a lo que decía Andrés. Como verán, digamos, aquí ya me fui con la visita de los mexicanos a Kelsen, a Berkeley, pero les decía yo que varios fueron a estudiar con él a Europa. El caso más célebre es el de García Maínez, Eduardo García Maínez, y ahí puedo adelantar una notita. Eduardo García Maínez va a Europa en búsqueda de Kelsen. Kelsen ya no está en Austria, Kelsen ya estaba en Colonia. Cuando llega García Maínez a Austria, Colonia, ya Kelsen viene ya saliendo de Alemania. Entonces, García Maínez claramente fue a buscar a Kelsen a Europa, nunca pudo llegar con él, y en cambio pues, acabó estudiando con discípulos de Hans Kelsen. Y eso creo que tiene algunos pequeños matices de algunos puntitos en donde creo que
El mismo García Maínez, que era de los que mejor conocía a Kelsen, es también de los que luego distorsiona algunas ideas básicas. Menciono un par de ideas de las que usa pequeños errorcitos, creo yo, de García Maínez. Uno primero, diría yo, que lo podemos entender cuando, y esta idea se ha popularizado en América Latina, la idea de qué es interpretar, desentrañar el sentido significado de una expresión. Se la debemos a Kelsen, a García Maínez, que viene de estudiar con los alemanes y usa la palabra desentrañar, que me parece que fue una fórmula muy de meterse hasta las entrañas y hasta el fondo de las cosas, y que quizás hizo sonar más oscura el fraseo, pero bueno, eso me parece que de alguna forma tenía ahí una pequeña distorsión de cómo había leído a Kelsen a través de los discípulos. Y la otra es, ¿se acuerdan ustedes que tenemos esta nota de la interpretación auténtica y no auténtica? Y Kelsen, García Maínez la hizo sonar que la interpretación auténtica era la que realizaba el legislador, porque Kelsen expresamente decía que la interpretación auténtica era la que realizaba el legislador. Pero Kelsen también entendía que la interpretación auténtica es la que realizaría cualquier otro funcionario jurídico, incluyendo los funcionarios judiciales. Entonces ahí un poquito de estos que creo que recibieron bien a Kelsen, pero que inclusive en algunos puntitos lo hicieron a través de otros autores, de otros profesores, de otros colegas, que también introdujeron algunos pequeños matices o pequeños errores. Creo que es parte de lo que luego tendríamos que entender mejor, ¿no? Ahí me parece que uno de los que conocieron a Kelsen muy pronto, desde sus viajes a Europa, fue Mario de la Cueva. Mario de la Cueva es, creo yo, uno de los responsables en haber popularizado la idea que Andrés hacía ahorita referencia del Kelsen nazista, que insisto también Diego Luna en Argentina lo ha hecho sonar que lo vendíamos como un nazista para pegarle también de pasada a la teoría egológica, y ahí claramente Diego apunta a Sebastián Soler como el autor de ese otro mito, ¿no? En el caso de la Cueva, es de los primeros que empieza como a enfatizar esta parte crítica de que el derecho no podría no tener buenos contenidos, no aspirar a buenos contenidos, y como que parecería que así responsabilizaba a Kelsen del nazismo, ¿no? Y otra vez, que cosa más cerrada no podría haber, baste recordar la polémica que tiene Hans Kelsen con Carl Schmitt sobre quién debería ser el protector de la Constitución, donde claramente Kelsen habla de que tienen que ser el Poder Judicial, los jueces, los tribunales, y que más que una corte constitucional como la austriaca. A la larga Alemania acabó teniendo una corte constitucional muy a la Kelsen, digamos, y en aquel entonces la visión que prevaleció fue la de Carl Schmitt, y ahora no, tampoco vayamos al otro mito extremo, de ahora vamos contra Schmitt como si él fuera sí, él sí fue nazista, él sí fue partidario, pero tampoco vayamos al extremo de ahora echarle toda la culpa a Schmitt, pero Schmitt defendía que el que debería defender o por ser el protector de la Constitución tendría que ser el Ejecutivo, el titular del Ejecutivo, y en ese sentido, pues hay claramente, si alguien, en dado caso, sería el ideólogo, tendría que haber sido Carl Schmitt y no Hans Kelsen, ¿no? Entonces, pero bueno, insisto, como buena parte de estas pues, voy a decir, malas recepciones distorsionadas, a veces no quiero pensar necesariamente en la mala fe, sino a veces pienso que pueden ser por ignorancia, por hacer o recibir textos de trasmano, ¿no? En ese sentido, quizás ahí viene otra parte importante para nuestra idea de decir no al colonialismo mental, es que tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, ¿no? Y que también no nada más estar releyendo lo que otros dicen, sino nosotros mismos directamente ir haciendo esas lecturas, ¿no? Pero bueno, aquí tengo un listado muy amplio de todos aquellos que fueron a buscarlo ya después ya que con Kelsen establecido en Estados Unidos, obviamente pues era mucho más fácil, mucho más cerca, y prácticamente todos a Berkeley, ¿no? Guillermo Héctor Rodríguez, que ya luego veremos, es de los kelsenianos más puros, más duros, digamos. Ricardo García Villalobos, Emilio Rabasa, Luis Recasens, lo fueron a ver para arreglar la visita del 60, y luego con posterioridad a esa visita Ulises Schmil junto a Leandro Azuara Pérez y Fausto Vallado Barrón. Estas visitas sobre todo en el marco de la visita de Kelsen en México. Kelsen estaba hospedado en un hotel muy conocido, y entonces los alumnos iban a buscarlo, ¿no? Y aquellos alumnos que más o menos tenían acceso o sabían alemán,
eran los que tenían como más posibilidades de acercarse. Entonces, entre ellos, Schmil y luego le dijo, bueno, ¿puedo traer otros amigos, otros compañeros? Dijo, sí, y volvió a irlo a visitar con Leandro Azuara, con Fausto Vallado Berrón. Insisto, estás en la visita a México, aprovechando que estaba en México, varios mexicanos se acercaron, alumnos en aquel entonces, hoy en día grandes profesores, sobre todo Ulises Schmil, todavía vivo, como lo saben, es uno de los grandes kelsenianos. Yo he tenido el placer de oírlo discutir a Stanley Paulson y a Ulises Schmil, y a veces le entra la duda a uno cuál es más kelseniano, ¿no? Si Ulises o Stanley, ¿no? Entonces eso ya habla de palabras mayores, ¿no? Pero bueno, Guillermo Margadán también fue a verlo a Berkeley, el mismo Schmil regresó en un par de ocasiones más. Fernando Flores García, en esa parte de insistirle que Kelsen viajara, fueron inclusive a verlo, a buscarlo para convencerlo de que viniera. Sin mucho éxito. Y bueno, Ulises Schmil menciona que un poquito después no me pudo precisar el año, volvió a ir a visitarlo en compañía de Francisco Martín Moreno y de Emilio Rabasa Gamboa, que es hijo de Emilio Rabasa, el anterior de los que fueron artífices de la visita del 60, ¿no? Entonces, digamos, mucho interés en ir a ver a Kelsen. Como saben, Hart también fue a visitarlo a Berkeley, ¿no? Y de ahí obviamente yo tomé el título de una visita a Kelsen, ¿no? Esas tomándolo del propio texto de Hart, ¿no? Aquí unas imágenes de izquierda a derecha, bueno, Schmil, Magadán, Rabasa padre, Azuara, ¿no? Sigo con la exposición. Y bueno, las publicaciones de Kelsen en México, quizás aquí tendría yo que agregarle algo de lo que decía Andrés hace rato, de que de las primeras traducciones son las de Legacy Lacambra, Luis Legacy Lacambra, con una nota que por ahí hay algún textito que tradujo Recasén Siches con Luis Azcárate, o Jusino Azcárate, un poquito antes. Y déjenme tratar de meter mi cuchara en esta discusión de si el término pirámide, ya Andrés lo tiene muy claro, que al menos se lo podemos documentar, rastrear hasta Legacy Lacambra en 33. Pero yo tengo mi duda porque sabrán ustedes que Legacy Lacambra fue alumno de Recasén Siches. Recasén Siches, más o menos la historia es que nació en Guatemala, formado en España, y acabó viviendo el resto de su vida en México, ya después de la Guerra Civil Española, ¿no? Yo sigo creyendo, esta es una intuición, y yo como que tengo la impresión que Recasén desde textos tempranos, él sí usó la palabra pirámide. García Maínez realmente nunca usa la palabra pirámide, sino hasta un libro en 78, donde yo creo que ya aceptaba que todo el mundo hablaba de la pirámide kelseniana, pero él cuando traduce en la teoría general del Estado, del derecho y del Estado, habla claramente en esta traducción más del orden jurídico escalonado, que sería la forma correcta de traducirlo. Entonces, claramente García Méndez no compró lo de pirámide. Entiendo que Recasens creo que sí lo tiene por ahí, y quizás Legacy Lacambra con el apoyo de Recasens hayan cuajado un poco esa idea, que fue la que se popularizó, como bien decía Andrés, en Europa. Y a mí me parece que a veces entramos en este purito, ¿no? De si usó o no usó, ¿qué es la palabra? No la usó. Orden jurídico escalonado, eso es lo que tenemos. Pero que la palabra da bastante bien la idea, creo que sí. Y aquí insisto, la metáfora de la pirámide me suena que es más propia de un mexicano que de un egipcio, ¿no? Digamos, porque las pirámides egipcias, como saben, no tienen ninguna gradación, ¿no? Son todo completamente, y no sería fácil distinguir un grado de otro, porque entonces, pero piensen tanto cómo son las pirámides mexicanas, ¿no? Típicamente son como formas, entonces entra mucho mejor la idea de lo escalonado. Entonces yo por eso suelo pensar que atrás de Legacy Lacambra tengo todavía que echar unos clavados a seguir revisando algunos documentos, si está Recasén Siches. Esa sería una notita, pero que es un tema con el que también platicamos mucho con Andrés, ¿no? Pero bueno, les decía yo que nos deja el texto del contrato y el tratado analizados desde el punto de vista de la teoría pura del derecho, producto de no haberse concretado la visita en ese año. García Maínez luego la publica y es más, con una dedicatoria a García Maínez, que era el artífice de esa visita. El Derecho y la Paz en las Relaciones Internacionales, que es publicado originalmente en el 41-42 en inglés, luego sale en 43 por el Fondo de Cultura Económica. La Teoría General del Derecho y del Estado,
que se publica en 45, es luego traducida en 49, la metamorfosis de la idea de justicia, la teoría pura y la teoría egológica. Tengo que hacer un matiz ahí con la respuesta al artículo de Carlos Cosio, teoría egológica, teoría pura, balance provisional de la visita de Kelsen a la Argentina. Me sigo la introducción a la teoría pura del derecho, que fue el texto que dejó en el 60, que es el positivismo jurídico, y ahorita me regreso, bueno, me presento la que sigue y me regreso un poco a esta, y vienen varios textos más que se van publicando, y luego hasta 1779 aparece la teoría pura del derecho. Entonces, a lo que quisiera yo regresar un poco en esta lógica, es que en México, pues no nos llegó, porque, por ejemplo, miren, el problema es, ya me fui una de más, perdón, déjame tratar de los problemas capitales de la teoría jurídica del Estado, desarrollados con base en la doctrina de la proposición jurídica, que es el texto de 1911, nos llega hasta 1987. Entiendo que la traducción la había hecho Guillermo Héctor Rodríguez, estaba lista desde mucho tiempo antes y no se publica sino hasta 87. Entonces, hay algunas cosas que también en la misma recepción de Kelsen, creo yo que en México nos tardamos en recibirlo, aunque nos llegó muy pronto, pero la recepción se vuelve medio de trasmano a través de Recasens y de Eduardo García Márquez. Entonces, toda esta referencia a tanto texto que estoy, perdón, que aquí déjenme atrás un par de diapositivas. Buena parte de esto a lo que quiero llegar es que también qué tipo de textos nos llegaron. ¿Cuáles fueron los textos que llegaron más pronto? Entonces, me parece que Teoría General del Derecho y del Estado ya no es la versión más pura de Kelsen. Digo, quisiera ese fraseo replantearlo mucho mejor, ser mucho más preciso, y quizás no lo logre, pero me parece que ahí Kelsen, hagan memoria, habla de muchos principios. Habla del principio de la separación de poderes, entonces creo que esa misma crítica que Andrés hacía referencia al problema que se le hace con el tema de la paz, es un problema que mucha gente retomó, que en esos textos, es el Kelsen menos puro, digamos, es un Kelsen que tiene también esta referencia al Estado, entonces, a lo político, ahí creo que ahí se presta para que haya confusiones y que haya distorsiones en cómo se recibe a Kelsen. Y ahorita regresaría un poco a esa idea un poquito más adelante. Pero bueno, sobre todo un texto que me interesaría como destacar, que creo que es otro clave, es el del 74, la garantía jurisdiccional de la Constitución, la justicia constitucional. A mí me parece que ese es el texto, ¿cómo trataría de ponerlo? Aunque ese se publica hasta el 74, digamos, ese es el texto que creo que nos deja la mejor forma de entender a Kelsen en México. No digo que sea la mayoritaria, pero ese es el mejor Kelsen que tenemos disponible en una traducción en México. Insisto, la de García Márquez del 45 al 49 es muy buena, pero este Kelsen me parece que es fundamental, ¿no? Es clave. La traducción es de Rolando Tamayo y Salmorán. Me permito leer un parrafito, una frasecita muy sencilla para regresar a esta polémica de que si lo vamos a querer leer aséptico, pues todos estos párrafos se vuelven inentendibles, ¿no? Suenan completamente contradictorios. Y al contrario, la riqueza de lo que dice Kelsen, a mí me parece, lamento muchísimo que muy influido por su época haya caído en esta idea del relativismo axiológico. Si me preguntan a mí, hay un autor que tiene todas las ideas correctas y hoy, para hoy en día, como debemos funcionar, creo que es Kelsen, ¿no? No sé, justicia constitucional, división de poderes, derechos, libertad, igualdad, y ahorita leo la frasecita que me interesaría que vean. Tolerancia, decía hace rato Andrés, paz, hoy mis acordillas son se las podría presumir, pero dicen básicamente Pax de un lado y del otro lado dicen Lex. Entonces, o sea, ese Kelsen de los principios, de los valores, o sea, que capto que suena raro, ¿no? Suena raro de usar esas palabras juntas, ¿no? Kelsen, principios, valores, pero es que, otra vez, es no haber entendido que una cosa era cómo quería él que fuera el trabajo del científico, que cómo se trabajara con la descripción y la explicación y dejáramos aparte la justificación, y de ahí podemos jugar al tema de ideologías, ¿no? Entonces, es eso, y sí,
Leo este parrafito que me parece que es de lo que tendríamos que rescatar como del Kelsen, que a mí en lo personal es el que más me ilusiona, entendiendo bien que no es puro en esta frase, pero puede ser puro en un método para un trabajo más científico, para otras cuestiones, ¿no? Dice la garantía jurisdiccional de la Constitución, ¿no? Si se ve la esencia de la democracia, no en la omnipotencia de la mayoría, sino en el compromiso constante entre los grupos representados en el Parlamento, por la mayoría y la minoría. Y por tanto, en la paz social, la jurisdicción constitucional aparece como un medio particularmente idóneo para realizar esta idea. Entonces, obviamente, no puedo entender por qué, pero entiendo muy bien la idea, ¿no? Y me encantó cómo lo ponía María Laura, de que parecería que queríamos pedirle que sea completamente aséptico. Y Andrés lo reforzaba en su crítica, ¿no? Pues no va a poder ser nadie completamente aséptico, porque si no, no estaríamos diciendo nada. Y entonces eso creo que es parte de lo que trataré de dejar más en claro ahorita que entremos a las diferentes posibilidades de los mexicanos en crisis, ¿no? Y bueno, diferentes publicaciones. En 71 se hace este homenaje, no estuvo Kelsen presente, pero se le hizo el homenaje. En 74, ya una vez que fallece Kelsen, se arman dos volúmenes dedicados exclusivamente a Kelsen, el número 19 y el número 21, con textos de nombres que ustedes conocen igual que yo, me permito nada más mencionarlos para que los escuchen. Javier Esquivel, Luis Recasén Siches, Rolando Tamayo y Salmoral, entre otros, algún texto de Kelsen, más Agustín Pérez Carrillo, Roberto Bernengo, y ni más ni menos que el propio H.L. Hart, contribuyendo al volumen del número 21. Entonces, estos, digamos, insisto, con mucho interés, ¿no? Y aquí hay un texto, el último, del 1989 de Óscar Correas, el otro Kelsen, en donde están varios textos, el de Víctor Alarcón Holguín, del propio Ulises Schmil, del propio Óscar Correas, que no tienen desperdicio, ¿no? Que son fuentes obligadas para entender buena parte del proceso de la recepción de Kelsen en México, y obviamente textos de Kelsen, muchos textos que habían estado inéditos, que habían sido publicados quizás en otros idiomas, se hacen traducciones directamente para este texto, para este libro, y bueno, esa es buena parte de cómo se va a ir recibiendo Kelsen. Y entro a la parte que me parece que es la que quisiera yo como centrarme en esta idea de la recepción. Pues sí, una primera parte o las diferentes lecturas de Kelsen, ¿no? Insisto, como quizás primero llegaron algunos comentarios de Kelsen, entonces quizás primero aparecieron los antikelsenianos reaccionando a los textos que mencionaban a Kelsen. Entre ellos Eduardo Pallares y los justnaturalistas. Ya Andrés fue muy prolijo en la explicación de cómo a los justnaturalistas, pues como un cuate como Kelsen les viene a echar a perder toda la discusión, ¿no? Como este cuate es la representación misma del diablo, ¿no? Entonces, y bueno, en un textito de Eduardo Pallares, el título justamente dice el derecho deshumanizar. Y completamente, creo que yo completamente malentendido todo, ¿no? Pero entiendo, otra vez, lo está leyendo de trasmano, lo está leyendo a través de algunos textos de Recasén Siches, lo está leyendo sobre todo con relación al libro que se llama Las direcciones contemporáneas del pensamiento jurídico, que es uno de los primeros textos de Recasén Siches, donde comenta a Stambler, a Del Vecchio, a Kelsen, pues hay a Lask, hay una referencia a muchos autores, y es parte de la crítica, ¿no? Que dice, pues estos cuates lo deshumanizaron, ¿no? Y se les olvida que lo que hace a la almendra es lo que da adentro, ¿no? No la cascarilla. Y nos estamos quedando con la pura cascarita. Entonces, obviamente, esto no puede ser una lectura seria de un Kelsen, ¿no? Pero claramente era esta parte de los antikelsenianos, que creo yo que lo leyeron a través de lecturas de trasmano, que acabaron por distorsionar lo que estaban leyendo, y sin tener todo el contexto, sin tener toda digamos, el texto tal cual, pues no podían acertar a la interpretación que estaban dando de Kelsen, ¿no?
Ahí, obviamente, además de esta parte de los naturalistas, obviamente decía yo que me cuesta trabajo a veces pensar en ese Kelsen, que cae en esa idea de que esto es relativo, es absolutamente relativo, el mundo de los valores es subjetivo, es relativo, pero bueno, me queda claro que los naturalistas que estaban parados sobre una lógica metafísica, ¿no? Pues obviamente pues, no podrían entender a un Kelsen que les hablara de veamos esto fríamente, veamos cómo esto se trabaja, se debe entender sin pretender que a fuerza los contenidos tienen que ser de una forma o de otra. Decía yo que hay, además de estos antikelsenianos, hay los kelsenianos puros, los fieles a las enseñanzas, los que creo que lo recibieron bien, lo entendieron bien, creo que se volvieron los menos, pero están obviamente Guillermo Héctor Rodríguez, Leandro Azuara, Fausto Vallado, y más hacia nuestras generaciones, ustedes conocen textos tanto de Rolando Tamayo como de Ulises Mill, ¿no? Yo creo que de estos, y ahorita podemos cuestionarnos qué es lo que prevaleció, ¿no? Y decía yo que de alguna forma, pues tanto García Maínez como Recasens sí habían sido un tanto discípulos de Kelsen. Creo que los dos lo habían entendido, pero el propio Recasens dice en su autobiografía intelectual que él se dio cuenta que había que superar a Kelsen, que había que de alguna forma reconocían que había que dialogar con Kelsen, pero había que superarlo, porque les parecía que el tema de los valores se quedaba de lado y que era relevante y que era necesario superarlo, ¿no? Entonces, Recasens creo que en un poco en esa parte claramente él toma como una agenda ser kelseniano, pero muy a su modo, muy selectivo, ¿no? Muy cuando le convenía y retomando las partes de lo que le convenían para avanzar su agenda. Que nótese, también Recasens era un duro opositor a los regímenes totalitarios. Entonces había partes en las que cuadraba muy bien con Kelsen, en contra inclusive de los naturalistas, digamos, sobre todo de los grupos conservadores de extrema derecha, ¿no? Entonces, y el totalitarismo. Y entonces ahí es donde yo no me queda claro por qué insisto, ya decía yo que Mario de la Cueva había reforzado esta idea de la lectura nazista de Kelsen. Entonces, pero como si Recasens, y creo que ahí vean parte del problema, como Recasens estaba reaccionando ante los totalitaristas y estaba reaccionando de pasada contra los naturalistas, entonces este es el nazista, igual que Kelsen, discípulo de Kelsen. Entonces creo que eso popularizó, ayudó a fomentar esa idea de la mala lectura de que Kelsen era nazista o defendía en esa lucha justamente de denunciar a los totalitaristas, lo caían poniéndolo del otro lado, ¿no? Lo cual nunca he entendido cómo, pero entiendo el contexto de que como se estaba peleando Recasens contra los naturalistas por haber estado ligados con los regímenes totalitarios en España, pues el enemigo es Recasens y ergo es Kelsen, que es el que está atrás, entonces les volteamos la tortilla y los totalitarios son ellos, los nazistas son ellos. Algo así entiendo que era parte de cómo funciona el argumento. Óscar Correas llama pseudo-kelsenianos a los que de alguna forma Diego López Medina y Andrés nos recuerdan que son nuestro formalismo jurídico latinoamericano. Esta parte, insisto, que de alguna forma también Recasens tiene algunos puntitos, de leer a Kelsen y acomodarlo a lo que queramos acomodarlo. Leerlo como cuando hace falta hay que ser puros, cuando hace falta se necesita meter un poquito aquí de valor o entonces hay como una recepción muy sui generis, muy ad hoc, yo diría a veces a la mexicana, pero me queda claro que aquí estoy diciendo a la latinoamericana, ¿no? Todos como retomándolo, aplicándolo y diciéndolo, o sea, cuando nos conviene, esto es Kelsen, ¿no? Cuando alguien nos cuestiona, no, pero ese ya no es Kelsen, ¿no? Entonces, ese ya somos nosotros. Entonces, pero ese es un Kelsen que de alguna forma creo que es el que prevalece, ese es el Kelsen que hemos tenido, el de la recepción, el que hemos recibido, un Kelsen que no es Kelsen, un pseudo kelsenismo, digamos, y que es ahí donde yo entiendo, al menos así entiendo yo, la idea de Diego Eduardo López Medina de la teoría impura. No recibimos a un Kelsen de teoría pura, sino que recibimos a un Kelsen que hicimos de una teoría impura
insisto, muy a la latinoamericana. No es que Kelsen fuera el impuro, ¿no? Y bueno, y finalmente, parte del texto de lo que hace o lo que quiere hacer este Óscar Correas es rescatar otras lecturas de Kelsen. Otras lecturas de Kelsen que capto que también Andrés hacía referencia, ¿no? Cuando un Kelsen empieza a hablar de Dios y la religión y otras cosas, dicen, pues está desdiciendo de sus, ya no lo podemos tomar en serio, pero no, que Óscar Correas, como saben, es argentino, vivió muchos años en México, originalmente un típico marxista que se había leído a un Kelsen que lo vendían como completamente antimarxista, ¿no? Y cuando lee algunos textos de Kelsen, veo a un Kelsen muy compatible con algunas lecturas marxistas. Entonces, otra vez, ¿cuántos Kelsens puede haber? Pues casi cuantos querramos, cuántas lecturas podemos hacer. Yo sí compro algo que también decía Andrés, mientras podamos hacer lecturas que vuelvan a sonar un tanto coherentes, pues tenemos tantos Kelsens como queramos. El de los antikelsenianos, el de los kelsenianos puros, el de los discípulos críticos, el de los pseudokelsenianos o esa versión del formalismo jurídico latinoamericano, esa versión impura, o otros kelsenianos, pues tantos como querramos de alguna forma encontrar, ¿no? De alguna forma decía yo que, a ver, si estoy llegando a mis últimas, ahí están obviamente Óscar Correas, Eduardo García Méndez es el que está en forma de caricatura o de dibujo, Rolando Tamayo y Salmorán, pues yo creo que aquí era cuando era niño, muy joven, y bueno, este es Ricardo García Villalobos, que fue de los que decidía yo, los que concretaron la visita de Kelsen en el 60, ¿no? Entonces, ¿cuántos Kelsens hay? Bueno, ya dijimos, hay un solo Hans Kelsen. Obviamente, estamos hablando de una cantidad de textos que abarcan más de 50 años de escritos. Algunos textos, obviamente, también criticando, y eso ayuda a desmitificar mucho de lo que luego se dice de Kelsen, ¿no? Cuando Kelsen habla de la idea del derecho natural, no quiere decir que no estuviera reconociendo que hubiera un derecho natural. Simplemente está diciendo, esta no es la versión, esto no es lo que me interesa enfocarme, esto es de lo que hay que criticar, ¿dónde están estas, ¿no? Estas posturas? Otro de esos mitos, como dice Andrés, el de la idea de la justicia, ¿no? Obviamente, el Kelsen de qué es la justicia, está abordando el tema de la justicia. El problema es que la conclusión no es la que, inclusive a mí Flores no es la que más me gusta, ¿no? Esa de que me diga de que todos los sistemas jurídicos tienen su concepto de qué es justicia y la justicia puede ser tan diferente para un régimen inclusive totalitario, pues obviamente se presta para pensar que Kelsen es de lo peor, ¿no? Que sea relativista. Insisto, creo que esa es de las cosas más injustas que hay, que Kelsen, que tiene todas las ideas correctas, insisto, igualdad, libertad, democracia, paz, seguridad colectiva, ¿no? Dándole vuelta a tolerancia. Pero insisto, justicia constitucional, tribunales constitucionales. La democracia no es la omnipotencia de la mayoría, es el balance entre mayorías y minorías, la necesidad de que haya controles de las mayorías y también para defender los derechos de las minorías. Perdón, ese es el Kelsen que me parece que está ahí, que hay que entender bien que en su teoría pura quería hacer unas cosas, quería enfatizar una importancia de separar los, digamos, la exposición del derecho de su justificación y otras cosas de cómo entenderlo, que nos explica muy bien cómo funcionan otras cosas, insisto, sin querer justificarlos, y que esa es parte de lo que Óscar Correas, por ejemplo, le critica a algunos de estos otros Kelsens o de los kelsenianos, ¿no? Que de repente no quieren hablar de lo político y quienes se escudan en que Kelsen no hablaba de la política, entonces servían para reforzar algo político que estaba ahí, ¿no? Entonces, sí, puedo utilizar la palabra, esa versión muy maniquea de Kelsen, desafortunadamente creo que es la que prevaleció. Entonces, sí, hay mucho trabajo por tratar de ir precisando los diferentes Kelsen, las diferentes lecturas, y de alguna forma tratar de armar un rompecabezas donde podamos reconstruir un Kelsen más fiel o una versión más fiel del Kelsen, o rescatar quizás esta lectura que hago yo un poco, si quieren, medio integral, de que aunque entiendo los fines de la teoría pura para algunos objetivos, también entiendo que Kelsen estaba hablando en un contexto muy relevante y bueno, lo dejaría por ahí porque además creo que ya me he excedido bastante. Muchas gracias.
Imer, muchísimas gracias a vos por la presentación. Ya estoy para avisarle a la audiencia. Vamos a cerrar la grabación y ya abrimos a preguntas y respuestas. Pero no, muchísimas gracias.